Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Todos recordamos a Augusto Monterroso por el microrrelato más famoso, El dinosaurio, ¿no? Creo que todos lo tenemos como referencia desde ese cuento o ese microrrelato, para ser más precisos. Pero hoy vamos a explorar otro de sus cuentos muy cortos porque era realmente un maestro de la concisión y vamos a hablar de todas las urdimbres que hay ahí en un cuento aparentemente sencillo para muchos, eh, donde se resalta más lo irónico, pero vamos a ver otros elementos. No sin antes recordar que yo soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Episteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Augusto Monterroso, además, como ya muchos sabrán, ejerció la carrera diplomática. También ejerció todo lo que tiene que ver con la parte cultural de la gestión cultural desde pues posiciones meritorias, ¿no? Recordemos que él participó en el derrocamiento de un dictador guatemalteco, ¿cierto? Lamentablemente pues nuestras Américas bárbaras están pobladas, ¿no? Por dictadores y demás. Entonces él en su época de juventud estuvo militando y contribuyó a derrocar a este dictador. Eso lo obliga a exiliarse a México en 1944. De hecho, él nació en 1921 y murió en 2003, si no me falla la memoria. Es decir, tuvo una vida bastante larga y bastante provechosa. Fue, pues, aparte de un ensayista o un aforista, narrador, por supuesto. Y este cuento, que fue escrito en el 59, El eclipse, es el cuento que también es un poco conocido, no tan conocido como el microrrelato del dinosaurio, pero también es conocido. Vamos a explorar algunas cuestiones y por supuesto la invitación es a seguir leyendo la obra de Monterroso, pero vamos a leer este pequeño cuento titulado El eclipse. El eclipse, Augusto Monterroso. Cuando Fray Bartolomé Arrázola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrázola chorreaba su sangre vehementemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba, sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles.
Fin, aquí termina este cuento. La mayoría de análisis de este cuento casi siempre se quedan en la ironía y en la sorpresa y en decir, bueno, al final no sirvió de nada el ardid que este monje Fray Bartolomé trama porque los indígenas lo sacrifican igual. Pero aquí hay que considerar varias cosas que para un hombre de la estatura de intelectual de Monterroso no están inadvertidas y no están allí por un simple capricho. Al principio de la narración, pues por lo menos a nivel formal, vemos grandes imágenes, ¿no? Que prefigurarían o de alguna manera y que siempre, aparte de prefigurar esa personificación en el caso de la selva de Guatemala, cómo lo captura, cómo lo tiene ahí, los adjetivos que utiliza son muy precisos. Ya, que porque dan una impresión y crean una atmósfera opresiva, es decir, del hombre frente a la naturaleza. En este caso, de este hombre extranjero que había venido a una labor, desde el punto de vista, eh, por así decirlo, del cristianismo, en este caso cristianismo católico evangelizadora. Pero realmente en un primer momento vemos el cambio de los cambios que tiene el personaje, porque ya ha perdido la confianza al estar perdido precisamente en esta selva que lo rodea, y ahí está pues esta figura literaria, este, esta personificación que se hace tan precisa. Pero luego cuando despierta y se encuentra también con los indígenas por un momento, vemos que el personaje también está resignado, tiene una visión heroica de sí mismo. Es decir, que en muy pocas líneas este personaje lo delinea con una gran precisión y profundidad Monterroso, porque pasa de ese estado de resignación, casi de desear primero pues al verse abandonado, morir allí, después al hallar a los indígenas que lo van a sacrificar, de ser martirizado. Pero algo en él, cuando comienza a conversar con los indígenas, ¿qué es lo que hace florecer? El ego en él. Por eso él se vanagloria de conocer a Aristóteles. Y aquí hemos hablado mucho en el canal de cierta prepotencia en la razón occidental. En este caso, muy bien puesta por Monterroso y expuesta de esa manera, tan concreta. Por eso el cuento es tan corto. Entonces vemos un hombre primero dividido, ¿no? Entre su celo evangelizador y la desesperanza de cualquier ser humano. Después un hombre ya en su papel religioso que va a ser martirizado. Y uno diría, ¿por qué no lo acepta entonces si ese era el destino? Finalmente, desde una visión, por así decirlo, tanto de su apologética, de su defensa pues de la fe cristiana y de la evangelización, pudo haber sido igual sacrificado, porque al principio no muestra miedo, pero es el ego lo que lo hace a él abrigar esa esperanza de vida. Y evidentemente vemos cómo los indígenas se reúnen, ¿cierto? Y hay dos cortes en el cuento muy interesantes. Primero, cuando él está dormido, despierta y encuentra el grupo de indígenas que lo va a sacrificar. Y después hay otro corte, cuando los indígenas discuten entre sí y dicen que él espera confiado, no sin cierto desdén, es decir, despreciando a esa comunidad a la que había venido a evangelizar. Y al final, donde sí se resalta mucho la ironía, porque efectivamente, sin rabia, sin, digamos, sentirse ellos ofendidos o de alguna forma despreciados por él, de todas maneras le sacan el corazón y hacen todo el recuento de la gran sabiduría astronómica de los mayas para dejar una constancia. Yo creo que es un acto administrativo. De hecho, los sacrificios humanos, desde cierta perspectiva, pasándolo por un rótulo, por supuesto que no abarca la cosmovisión indígena, pero por decirlo así, para comprender un poco, porque yo tampoco soy un experto en esa materia, pero tenían un carácter también administrativo, es decir, frente a los dioses que ellos adoraban. Eso puede verse como un acto barbárico en sí mismo o como un acto de apaciguamiento, ¿cierto? Pero no vamos a discutir eso. Lo que sí vamos a discutir es la manera como Monterroso, ¿cierto? Elabora todo el cuento, nos da un personaje con matices en solamente unas poquísimas líneas
y un final que sí es irónico, pero no es irónico por sí mismo, es decir, en sí mismo, perdón, ni esa es la finalidad puramente la ironía, sino mostrar ese contraste, ¿cierto? Cómo un mismo personaje puede ir dando giros y cómo además ciertos presaberes ya existían en el mundo indígena. Y es un cuento de los años, prácticamente finales de los años 50, de los 60, no es un cuento que se está escribiendo ahora. Es decir, que fue mucho más disruptivo en su momento. Un gusto haberlo compartido con ustedes. De todas formas, queremos saber cuáles, o quiero saber cuáles son sus impresiones, ¿no? Respecto a este cuento, cuál es la mirada que le dan, qué otros recursos y qué otras figuras retóricas y en general del contenido podrías rescatar. Déjalo saber, te invitamos igual a suscribirte al canal, compartir el contenido, comentar, activar la campanita de notificaciones. Siempre es un gusto continuar con ustedes en este 2026, no siendo más por el momento. Nos veremos en un siguiente episodio de Episteme Colombia Literatura.